Las facultades del Congreso de la Unión en materia económica. Como sabemos, la parte orgánica de nuestra Constitución es la que nos va a proporcionar todo lo que es la estructura, la organización, la forma en que se lleva a cabo la organización del Estado, y en ella se van a establecer las atribuciones de cada uno de los órganos del Estado. En este contexto tenemos que la mayoría de las facultades del Congreso de la Unión se van a encontrar contenidas y redactadas de forma expresa en 30 fracciones del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante señalar que las atribuciones que tiene este poder legislativo no están agotadas en estas 30 fracciones, en virtud de que a lo largo del texto de la constitucional vamos a encontrar otras atribuciones de manera dispersa, en las cuales que también le corresponden al Congreso de la Unión. Entonces, sabemos que el Congreso de la Unión es el órgano constitucional que le corresponde la creación de las leyes, además de ser un órgano fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. Es decir, en función de esta atribución principal, en materia económica va a tener ciertas facultades de manera expresa. En primer lugar, tiene facultades respecto a las entidades federativas. En este caso estamos hablando de que son tres aspectos en los que tiene facultades. El primero es para emitir, en la primera fracción se encuentra señalado y dice que es para emitir, para admitir nuevos estados a la Unión Federal. También tiene facultades para formar nuevos estados dentro de los límites existentes. Y finalmente, la enfocada más hacia lo económico es la fracción novena, donde dice que tiene facultades para impedir que en el comercio que se celebre entre Estado y Estado se establezcan restricciones, gravámenes o gabelas. También tiene facultades en materia financiera e impositiva. En este caso estamos hablando de la fracción séptima, y esta nos dice que tiene facultades para imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, es decir, los impuestos. Es a quien le va a corresponder establecer cuáles son los impuestos que van a ser establecidos para que se recaude lo suficiente y se pueda llevar a cabo el presupuesto de la nación. Luego también nos dice en esta materia que en la fracción octava que tiene facultades para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar estos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Cuando hablamos de empréstitos estamos hablando de préstamos que genera el Estado. Entonces va a tener facultades para celebrar estos, también para aprobarlos y también para mandar pagar la deuda. Así tenemos entonces que tiene facultades para establecer contribuciones, que son impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. Esta es la forma en que se clasifican estas contribuciones. También para los derechos. Bueno, los impuestos, sabemos, conocemos cuáles son los impuestos. En términos generales, la población, como población tenemos dos impuestos, el ISR y el IVA. Son porcentajes que se les agrega al costo, al valor de un objeto, y que es a efecto de que vaya a las arcas de la nación. Cuando hablamos de aportaciones de seguridad social, estamos hablando de cuestiones relacionadas con los descuentos laborales, obviamente, para garantizar la seguridad social al servicio
de los trabajadores de las empresas privadas o de los trabajadores del Estado. Contribuciones de mejoras. Esto se relaciona, por ejemplo, para el pago o los pagos que se tienen que realizar o cobros que realiza los municipios de manera específica o las alcaldías para la construcción de carreteras, escuelas, alcantarillado, alumbrado. Y en el caso de los derechos estamos hablando de cobros que establece los municipios sobre todo para llevar a cabo ciertas actividades, por ejemplo, para contraer matrimonio, se tienen que pagar derechos, para tramitar una licencia, para la verificación, para establecer un negocio, para pedir un permiso, solicitar un permiso de uso de suelo, para ampliar o construir un inmueble, etc. En todos esos casos se cobran derechos y con todos estos recursos los impuestos llevan a cabo, los municipios llevan a cabo la recaudación necesaria y para cubrir con sus funciones, sobre todo en lo relacionado con los servicios públicos. Luego tenemos también que va a tener facultades en materia financiera e impositiva. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, establecer contribuciones de manera específica sobre energía eléctrica, la producción y consumo de tabacos labrados, la gasolina y otros productos derivados del petróleo, los cerillos y los fósforos, el aguamiel y productos de su fermentación, la explotación forestal y la producción y consumo de cerveza. No cambia. Bueno, también tenemos que dentro de estas facultades que están señaladas en el artículo 73 de la Constitución, en la fracción décima, nos dice que tiene facultades para legislar en toda la República sobre lo relacionado con hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas, sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. De esta manera estamos hablando de actividades que están relacionadas obviamente con áreas que son importantes para el desarrollo de la nación. Luego tenemos también que tiene facultades para expedir leyes sobre explotación minera, científica, explosivos, pirotecnia, cinematografía, producción y distribución, juegos y apuestas y sorteos, loterías y además sobre energía nuclear. Bien, por otra parte, y derivado del artículo 26 constitucional, tenemos que también va a tener facultades el Congreso para expedir leyes sobre la planeación nacional del desarrollo económico y social de la nación, así también como para expedir leyes en materia de información, estadística y geográfica que sea de interés nacional. También va a tener facultades el Congreso de la Unión para expedir leyes sobre la
para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las relacionadas con la producción, el abasto, la producción oportuna, obviamente, y suficiente de bienes y servicios que sean nacionalmente necesarios. Esto con la finalidad de promover y fomentar las actividades económicas de la nación. Luego tenemos facultades en materia de promoción de inversión mexicana y regulación de inversión extranjera. Estas están contenidas en la fracción 29 y nos dice que va a tener atribuciones para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos que requiera el desarrollo nacional. Luego tenemos facultades contenidas en otros artículos. En este caso estamos hablando en primer lugar del artículo 27 constitucional. En su segundo párrafo, la fracción sexta, nos dice que el Congreso de la Unión va a tener facultades para emitir normas relacionadas con la expropiación. Dice textualmente, las leyes de la Federación y los estados, en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. En este caso, recordemos que efectivamente la expropiación está permitida, pero bajo dos condiciones muy importantes. Una, que sea por causas de utilidad pública, y la segunda, siempre mediante el pago de la indemnización correspondiente. Bien, por otra parte, en relación con los ejidos, también en el artículo 27, en el párrafo noveno, fracción séptima, dice literalmente, la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria. De esto se desprende que es otra facultad legislativa del Congreso de la Unión, porque se trata de llevar a cabo la regulación de, en este caso, de la propiedad ejidal. Todo lo relacionado con la titularidad de las tierras ejidales y comunales, independientemente del tipo de ejido que se trate. Puede ser un ejido agrario, un ejido forestal o un ejido ganadero. Y también para fijar los límites de la pequeña propiedad, las enajenaciones y concesiones y deslindes y en general todo lo relacionado con la materia agraria. Luego tenemos que en el artículo 131, párrafo segundo, nos dice que el Ejecutivo podrá estar facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras. Asimismo, va a tener facultades para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente. Todo esto con la finalidad de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o con la finalidad de realizar cualquier otro propósito siempre y cuando sea en beneficio de la nación. Bien, así es como llegamos a las conclusiones. Vimos en este tema que, en primer lugar, cuáles son las facultades que tiene derivadas del artículo 73 constitucional nuestro Congreso de la Unión. En estas facultades
Primero, hay que tener en cuenta que estas son las facultades que tiene concedidas de manera expresa y en ellas vamos a tener que va a tener facultades, en primer lugar, respecto a las entidades federativas, sobre todo para impedir que el comercio que se lleve a cabo entre Estado y Estado se vayan a establecer algunos impuestos, restricciones que obviamente encarezcan los productos y perjudiquen la economía nacional. También va a tener facultades para establecer impuestos, todo lo que sea necesario para cubrir el presupuesto, para celebrar empréstitos y para aprobarlos, obviamente, ¿no? Y también todo lo relacionado con el reconocimiento y el pago de la deuda externa nacional. También va a tener facultades para establecer contribuciones sobre el comercio exterior, la explotación de algunos recursos naturales, sobre todo los que son de áreas prioritarias o estratégicas, sobre instituciones de crédito, sociedades de seguros, sobre servicios públicos, ya sean concesionados, explotados directamente por la federación. Y algunas facultades especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos, la gasolina y derivados, los cerillos y los fósforos, el aguamiel, la explotación forestal y la producción y consumo de cerveza. Bueno, también va a legislar dentro de sus atribuciones, tiene legislar todo lo relacionado con los hidrocarburos, la minería, las sustancias químicas, los explosivos, la pirotecnia, la industria cinematográfica, el comercio, juegos con apuestas, sorteos, etc. Y también sobre la energía nuclear. Todas estas actividades, obviamente, por ser consideradas actividades de áreas estratégicas de la economía nacional. También va a tener facultades para establecer las leyes que se requieran para la Planeación Nacional de Desarrollo Económico y Social. Por otra parte, tenemos que va a tener otras facultades que no están contenidas dentro de estas fracciones del artículo 73. Vamos a tener algunas contenidas en el artículo 27 y también sobre todo lo relacionado con la expropiación, también lo relacionado con los ejidos, las propiedades comunales y la pequeña propiedad. Y finalmente en el artículo 131 nos señala que tiene facultades para aumentar, disminuir y suprimir todas las tarifas relacionadas con la exportación e importación que haya establecido el propio Congreso de la Unión. Y también para crear otras. Asimismo, va a tener facultades para restringir y para prohibir importaciones y exportaciones. Y en términos generales, para establecer prohibiciones o restricciones al tráfico de productos y artículos que considere necesarios por beneficiar a la nación. Entonces, con esto concluimos las facultades del Congreso de la Unión en materia económica.